parte de ecografía. ¿Ok? La semana pasada ya vimos una parte de principios tecnológicos y físicos, ¿no? Acerca de la imagen ecográfica. Entonces ahora vamos a entrar un poco ya a evaluación de órganos abdominales, ¿ok? Entonces, esta diapositiva es hecha por mi colega. Así que ahí vamos a ver, ¿ok? Empezando un poquito, obviamente, con nuestras medidas, nuestras recomendaciones para el paciente que va a entrar a ecografía, ¿ok? Siempre lo que debemos recordar acerca del paciente, importantísimo, el tema del agua, ¿ok? La vejiga nos sirve muchas veces para ubicarnos dentro de la zona abdominal, ¿ok? Nos ayuda a poder diferenciar la zona especialmente pélvica para poder, por ejemplo, ubicar mejor, por ejemplo, en el caso de hembras, el útero, el colon, la próstata. Entonces, es lo más ventajoso tener una vejiga llena, bueno, no repleta tampoco, pero llena como para poder nosotros ubicarla y así nosotros ubicarnos dentro del espacio, ¿ok? También hay un tema de ayuno, que es lo mejor para evitar tanto contenido dentro del tracto gastrointestinal. Se recomienda 6 horas para gato, 8 horas para perro, ¿ok? El agua sí, libre acceso, y tratar de evitar para al menos 2 horas antes del examen que el perro orine, ¿ok? Eso es parte importante para poder hacer nuestra ecografía. Entonces, esto siempre que van a mandar una ecografía, recordar indicarle estas medidas al dueño, ¿ok? En cuanto a nuestro momento ya de hacer la ecografía, ¿no? Eso es lo que comúnmente tenemos en nuestra sala de ecografía, ¿no? Nuestro posicionador, nuestra camilla ahí con su posicionador para que el perro esté mucho más cómodo, porque va a estar buen rato así, patas para arriba, ¿no? Ahora tú vas a ver técnicas donde el perro, hay ecografistas que prefieren ponerlo así, digamos, como en decúbito dorsal, como también en decúbito lateral, ¿ok? Vas a ver las dos técnicas, ambas son válidas. La cuestión es un poco ubicarse nada más, y obviamente la diferencia va a estar un poco en la gravedad de las cosas, ¿no? O sea, como la gravedad va a hacer que el contenido estomacal, el contenido intestinal tienda a bajar hacia algún lugar, pero en realidad los dos pueden ser igual de útiles, ¿ok? Lo que sí es recomendable, vamos a trabajar, especialmente si te vas a dedicar a hacer ecografías, vamos a trabajar bastante tiempo sentado, ¿no? Entonces, vas a tratar de que tu mascota esté bien cerquita, ¿ok? No se estén sobreestirando para hacer una ecografía, porque eso a la larga te va a hacer daño a tus propios músculos del hombro, especialmente, ¿ok? Entonces, bien pegadito a ti, el perrito, ¿no? Para que tú puedas hacer la manipulación, porque acá va a haber bastante trabajo de muñeca con tu transductor. Nuestro paciente, como ya sabemos, ¿no? El decúbito dorsal. Vamos a trabajar siempre bien el área, ¿ok? Debe haber una tricotomía que debe llegar hasta las partes más o menos un poco más laterales, ¿ok? Porque como vamos a ver riñoncitos también, hay que tratar de llegar un poquito más lateral, ¿no? La tricotomía de todo el área, para que esté un poco más libre, para que, ya habíamos visto la semana pasada, ¿no? Que el tema del aire te generaba reverberancias. Entonces, para evitar esas reverberancias, para evitar esos artefactos debido al aire, esto es lo que llamamos nosotros reverberancia externa, tratamos de tener una tricotomía, porque entre los pelitos se va a atrapar el aire, entonces eliminamos los pelitos y además utilizamos nuestro gel, ¿ok? Tú vas a tener médicos que utilizan también alcohol. La idea es tener un líquido, ¿ok? La idea es tener un líquido de interfaz, justamente para evitar ese tema del aire generándome algún artefacto, ¿ok? El aire externo. Hay discusiones sobre cuál sirve más. El tema con el alcohol es que ustedes saben, ¿no? El alcohol se evapora bastante rápido. Entonces, tú lo vas a poner, vas a estar haciendo ecografía y en un rato vas a volver a tener que echarle un poco más, ¿no? El gel te puede durar un poco más, pero el gel es lo mismo, el gel es básicamente agua, ¿ok? Solamente que en otra consistencia. Entonces, los dos son líquidos. Ahora, el tema es solamente ahí que digo que el alcohol se va a evaporar un poco más rápido, ¿ok? Igual vas a encontrar algunas indicaciones que te pueden decir que quizás el alcohol también puede ser un poco menos amable con el transductor, así que ahí hay que tener eso en consideración,
¿Ok? Encanto aquí, por ejemplo, lo que veo acá, que vas a encontrar la mayoría de ecografistas, es esta parte del transductor. Normalmente tú vas a ver al ecografista que lo pasa por su cuello, ¿ok? Para poder hacer su ecografía. Es una manera de proteger tu transductor, porque es la parte más sensible, ¿no? ¿Ok? ¿Te acuerdas que habíamos visto? En el transductor están los cristales piezoeléctricos, ¿ok? Que eso es lo que me va a generar los ultrasonidos y me va a traducir incluso los ecos que regresan de la evaluación abdominal. Entonces, una forma de poder protegerlo ante cualquier cosa, por ejemplo, el perro se mueve, entonces no te bota el transductor, ¿no? Sino tú lo tienes en el cuello y lo tienes así cuidado de cierta manera, ¿ok? Entonces, esto normalmente pasa por alrededor del cuello del ecografista y normalmente lo trabajas sobre tu lado derecho, ¿ok? El traductor ya lo habíamos conocido, ¿no? Normalmente en veterinario ibas a utilizar los microconvexos en términos generales, ¿no? Los microconvexos son esos que son un poquito más cortitos y tienen una frecuencia un tantito más alta, ¿ok? Que te pueden brindar, quizás, más o menos, si recuerdan, una frecuencia alta te daba menos o más penetración. Menos. ¿Alguien se acuerda? Menos. ¿Ok? A más frecuencia era menos penetración, pero era mayor resolución. ¿Ok? Y por eso estos microconvexos son más chiquitos, tienen mayor frecuencia, es decir, te pueden brindar una mejor resolución, pero no te va a servir, por ejemplo, para un perro muy grande. No, mejor dicho, sí te puede servir para un perro grande porque no, a menos que sea gigantesco ya, porque hay perros ya que pasan los 50 kilos así, ¿no? O que son muy gorditos. Pero para la vida de mascotas, de perros y gatos, digamos, te va a servir. Pero si, por ejemplo, si vas a animales mayores, ¿no? Si vas a hacer algunos, qué sé yo, felinos silvestres, felinos grandes, por ejemplo, va a ser un poco más difícil y tendrías que utilizar un convexo que tiene frecuencias menores, pero eso implica que la profundidad es mayor. Entonces, yo poniéndole acá voy a poder tener un mayor alcance de profundidad. Porque al final lo que te hace esto es como un corte, ¿ok? Digámosle, un corte. Como este, ¿no? Por ejemplo, yo pongo mi transductor aquí y me va a hacer un corte, ¿ok? Dependiendo de la frecuencia, por ejemplo, puede llegar, digamos, hasta acá la imagen, o como puede llegar más profundo. ¿Ok? Por ejemplo, uno de menor frecuencia quizás tendré, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Pero digamos, imagínate hasta acá, y uno de menor frecuencia quizás llegue un poco más hasta abajo, ¿ok? En el tema de la imagen, a este me refiero. Porque es más o menos así, mira la forma, ¿no? Entonces, digamos, yo lo pongo acá, y la parte más externa va a ser acá, imagínate que yo dibujo acá, ¿no? La parte más externa va a estar aquí, y la parte más profunda va a estar por acá, ¿no? Entonces, más o menos así es como funciona la imagen, ¿ok? Y también importa mucho el transductor. Tú vas a ver que el transductor tiene una pequeña muesca, ¿ok? Una pequeña muesquita. ¿Ok? ¿Te fijas aquí? Una pequeña muesquita. ¿Ok? Esa muesquita a ti te va a hacer un indicador, en términos tecnológicos, es más o menos desde donde comienza a generar los primeros cristales piezoeléctricos que se empiezan a activar, por así decirlo, ¿no? con nuestra corriente eléctrica, ¿ok? Entonces, digamos, comienza desde acá hacia el otro lado, ¿no? En tu imagen eso tiene una importancia porque fíjate, mira, acá hay un pequeño puntito, ¿ok? A veces acá puede ser, en vez de un puntito le ponen una letra, le ponen una Z, le ponen una D. Normalmente acá hay una letra, ¿ok? En este caso hay un puntito. Ese puntito es el indicativo justamente de esa muesquita, ¿ok? Entonces, ¿te acuerdas que nosotros habíamos hablado en términos de imagen radiográfica? Para dónde iba la derecha, para dónde iba la cabeza del perro, para la imagen. Entonces, en este caso de nuestra placa, nosotros más o menos lo hacíamos
por ejemplo, poníamos una moneda para marcar, ¿no? En este caso, esta muesquita es la que nos ayuda a nosotros a orientarnos un poco. Entonces, siempre que vas a hacer tu placa, por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo estoy poniendo mi transductor así, ¿no? Con la muesquita acá. Significa que el corte va a ser así, longitudinal, ¿ok? En la misma línea de la columna. O sea, el corte va a ser como lo que vemos acá, un corte longitudinal, ¿ok? Entonces, por ejemplo, piensa en la vejiga, ¿no? La vejiga es, digámoslo, como una perita, algo así, ¿no? Por ejemplo, si yo le hago un corte longitudinal, voy a ver más o menos esa forma de la perita, o de forma de un saco, ¿no? Pero si yo lo corto de manera transversal, quizás lo veo un poco más redondo, ¿ok? Entonces, el corte va a dar un poco también la idea de la forma de la estructura que estoy tratando de ver con ecografía. Entonces, en este posicionamiento donde mi muesca debe estar señalándome a la cabeza, ojo con eso, la muesca señalando a la cabeza, voy a hacer este tipo de corte, y en la imagen, entonces, como ya sé que la muesca me está señalando a la cabeza, entonces esto va a ser las zonas más craneales y esta las zonas más caudales, ¿ok? Por ejemplo, esta estructura, que es, ¿qué órgano se imaginan que es? Hígado, exacto. Entonces, si esto es hígado, esto es Vesícula biliar. vesícula biliar, exacto. Mira, tienes una zona anecogénica, ¿no? Por el contenido líquido que tiene la vesícula biliar, ¿ok? Entonces, ¿qué se imaginan que es? El diafragma, exacto. Entonces, esta línea de aquí vendría a ser el diafragma, ¿ok? Entonces, tiene sentido, ¿no? Porque es la parte que va hacia craneal. Entonces, acá tú vas a encontrar tórax, ¿no? Entonces, ahí encuentras ahí tu vesícula biliar, incluso, mira, tiene su refuerzo, ¿no? Vale, entonces, como sabemos, el transductor se coloca paralelo al eje longitudinal, paralelo a la columna, ¿ok? Entonces, ese es un tipo de corte, longitudinal o sagital, ¿no? Ahora vamos a ver el transversal, ¿ok? ¿Qué hago con el transversal? Mi transductor que estaba señalándome aquí, ahora solamente le hago este giro, ¿ok? Entonces, yo puedo ir barriendo, digámosle, la zona del abdomen, ¿no? Viendo así, por ejemplo, y cuando quiero cambiar de corte, simplemente lo volteo, ¿no? Y ahí puedo observar, ¿ok? Entonces, más o menos, esto va a ser el movimiento de giro que tú vas a estar haciendo con tu transductor. ¿Por qué? Porque la pequeña muestra va a estar o dirigida hacia la cabeza o dirigida aquí hacia el lado derecho del animal. ¿Ok? Entonces, esos van a ser tus indicadores. ¿Ok? Tú debes de reconocer, y es de nuevo lo mismo que hablamos con radiografía. La idea es generarte patrones de imagen. ¿Ok? Generarte patrones de imagen, que la imagen siempre salga en una distribución, en un posicionamiento esperado para que sea más fácil para tu cerebro detectar los cambios. ¿Ok? Entonces, y especialmente en ecografía, que no tienes un campo de todo, porque en radiografía quizás tienes todo lo que está en el abdomen, en ecografía es muy focalizado, entonces tú necesitas con más razón aún tener certeza de dónde está lo craneal, dónde está lo derecho, dónde está lo izquierdo. Entonces, tú ya sabes que en la otra vista, en el corte longitudinal, aquí estaba lo craneal. Entonces, en este corte transversal, aquí va a estar lo derecho. ¿Ok? Aquí está el lado derecho. ¿Te acuerdas que habíamos hablado cuando vimos abdomen? Pues, cuando vimos abdomen, hablamos de que la vesícula biliar está más o menos, ¿en qué parte? ¿Derecha o izquierda? Derecho. Justamente, no estaba como un poquito central y comúnmente un poquito más tirado a la derecha. ¿Ok? Y acá está, mira, tu vesícula más del lado derecho. ¿Ok? Y de nuevo acá está tu pequeña muestra. Listo. Entonces,
Así yo tengo mi evaluación de el corte transversal, ¿ok? Entonces, la marca en este caso va del lado derecho del paciente. Dinámicas de exploración. Aquí también vas a encontrar diferentes técnicas. La idea es que tengas una técnica, ¿ok? Acá te propongo una, pero no es la única, sino también vas a encontrar otras, ¿ok? Por ejemplo, una de las usadas es comenzar el abdomen de caudal a craneal en este sentido, ¿no? Primero lo izquierdo, luego lo derecho, ¿ok? ¿Por qué empieza en caudal? Porque como les decía, la vejiga puede ser tu punto de inicio para ubicarte, ¿ok? Como es una estructura llena de líquido anecoico, como tú has mandado a tu perro a que no orine, entonces vas a llegar y pum, lo primero que te vas a entrar a la vista, te posicionas acá en caudal, en la zona pélvica, y vas a encontrar la vejiga con orina, ¿ok? Entonces ahí te puedes ubicar. Entonces comienzas, ¿no? Como ya te ubicas en la zona de la vejiga con orina, entonces comienzas a explorar las zonas adyacentes a ella, ¿ok? La próstata, el útero, por ejemplo, ¿no? Ahí nomás cerca del cuello de la vejiga vas a encontrar la próstata, y también entre la vejiga y el colon vas a encontrar a los cuernos uterinos, los cuales en realidad no son tan fáciles de detectar. Va a depender mucho también de el momento del ciclo, o si está con alguna alteración uterina, ¿no? Y luego que estás acá, te vas primero, como te digo, hacia la izquierda y luego a la derecha, ¿ok? Entonces, por ejemplo, te vas a la izquierda y vas a encontrar, por ejemplo, al vaso, ¿no? Y al riñón. Luego sigues subiendo y vas a buscar estómago, ¿no? Vas a explorar todo el estómago. Luego vas a ver todo lo que es hígado. Ahí, para ver el hígado, allí sí vas a tener que poner tu transductor y dirigirlo un poco, ¿ok? Eso es lo que le llaman un fanning, como un movimiento, como un abanicado, ¿ok? Que es poner a tu transductor en esta zona, por ejemplo en el epigastrio, pero tú sabes que el hígado está un poquito más acá arriba porque está protegido todavía por una parte del diafragma. Entonces tú vas a tener que dirigir tu transductor, digámosle así, como hacia arriba, ¿no? Y vas a tener que ver toda esa zona un poco más en la zona epigástrica, ¿ok? Entonces vas a poner tu transductor y lo vas a dirigir hacia arriba y vas a comenzar a hacer como un abanicado de toda esa zona, ¿ok? Para ver la zona del hígado, ¿ok? Ahí te vas a ubicar en el hígado y te vas a ubicar en la vesícula, ¿ok? Y luego mira, ya vi toda esa parte izquierda, entonces ahora bajo por la derecha, ¿no? Acá puedes ver la zona ya del duodeno y del páncreas, y luego sigues bajando, ves el riñón derecho, y por último ya ves toda la zona intestinal más central, y también no olvidarse de los nódulos linfáticos, ¿ok? En lo que ves riñones también puedes observar las adrenales, incluso también cuando estás por aquí, por la izquierda, también podrías ver algunos vasos sanguíneos grandes y los nódulos linfáticos que están asociados a ellos. Otras técnicas, y eso lo van a encontrar en libros también, es una técnica que es en el sentido horario, ¿ok? En sentido horario, pero esas técnicas de sentido horario comúnmente empiezan desde acá. Empiezan en el hígado, abaniquean todo el hígado, y luego se van en el sentido de las manecillas del reloj, ¿ok? O sea que igual primero ven izquierdo y luego ven derecho. Entonces más o menos las técnicas, si bien pueden empezar de arriba o pueden empezar de abajo, lo normal es que empieces todos los lados, todo lo del lado izquierdo y luego todo lo del lado derecho, ¿ok? Importante seguir un orden para que no se te olvide ninguna estructura, ¿ok? Porque tu reporte ecográfico, como es un estudio en tiempo real y tú puedes moverlo, tú puedes ir incidiendo a las estructuras según tu conveniencia y lo que quieras tú observar,
Entonces hay mayor posibilidades de estar incidiendo de diferentes maneras para, por ejemplo, medir grosores, medir diámetros. Entonces normalmente los reportes ecográficos tienen bastantes mediciones, ¿no? Ustedes han visto que el ecografista está, enfoca algo, ya lo enfoca 3000 veces, le toma varias fotos, hace varias medidas y luego está que lo pasa al reporte, ¿no? Porque justamente eso es un poco la ventaja, ¿no?, de la ecografía, ¿no? En la radiografía tú sabes que a veces ves la estructura y incluso en huesos tienes que haber tenido una muy buena posición del hueso como para hacer tus mediciones en traumatología, ¿no? Especialmente de algunos ángulos importantes para cirugía. Pero, de nuevo, ¿no? En el abdomen, las estructuras como pueden estar en diferentes posiciones, puede ser que no le agarres un buen ángulo como para hacer mediciones. Y muchas veces tú no puedes diferenciar la luz de la pared, por ejemplo. Entonces no hay mediciones, no puedes hacer mediciones normalmente, ¿no? En cambio, en la ecografía sí puedes diferenciar un poco más la pared, puedes diferenciar las dimensiones, los bordes. Entonces se hacen muchas mediciones, ¿no? Entonces es importante eso tenerlo sistematizado para que no se te pase ninguna estructura y dejar de evaluarla, ¿ok? Normalmente las evaluaciones abdominales son bastante generales en el sentido de que tratan de abarcar todas las estructuras alcanzables, ¿ok? Entonces ahí para no olvidarse de ninguna. Ahora vamos a ver un poquito de estructura por estructura, ¿vale? No vamos a llegar a cubrir todas tampoco, pero vamos a ver un poquito de cómo se observan ecográficamente. A ver, vamos a empezar por vejiga. Ok, entonces ya sabemos, la vejiga la vamos a ubicar en el hipogastrio, ¿no? La parte pélvica. Ok, se extiende hacia craneal cuando está llena, obviamente, ¿no? Cuando se dilata, la vas a ver un poquito más craneal. Cuando está más pequeñita, la vas a ver bien pegada a la pelvis, ¿no? En la forma longitudinal, ahí ojo, ¿no? Porque según cómo estés tú haciendo el corte, puede tener esta forma que siempre pensamos de la vejiga, ¿no? Así como un saquito, ¿no? Esa forma de saquito. Pero, por ejemplo, si tú haces un corte más transversal, digámosle un corte así, ¿no? Entonces ahí sí la apariencia de tu vejiga va a ser un poquito más redonda. ¿Ok? El contenido normalmente tiene que ser un anecoico puro, ¿no? Una vejiga limpiecita con una orina sin sedimento debería ser anecoica pura, ¿ok? Y homogénea. Y la distensión va a depender obviamente de la cantidad de orina. Ahora, esa distensión también va a un poco condicionarme la apariencia de la pared, ¿ok? En el caso de la vejiga puedo distinguir normalmente 3 capas, ¿ok? Y no estoy hablando histológicamente, sino estoy hablando a nivel ecográfico, ¿ok? Estas 3 capas, mira, vendría a ser la serosa, la más externa, ¿no? La muscular, que es, aquí lo pongo en negrito porque justamente es un poquito más anecoica, y la, digamos, submucosa y mucosa, ¿no? Esa sería esta tercera capa, ¿ok? Esta tricapa. Esto sería lo que yo diferencio, ¿ok? En cuanto a las capas. Ahora, si la vejiga está muy distendida, entonces probablemente solamente vea como una sola capa. ¿Por qué? Porque todo el músculo está bastante estirado y distendido, entonces se me va a hacer más difícil distinguir justamente esa capa del medio, entonces se ve como si fuera una monocapa, ¿ok? Entonces la pared vesical normalmente sería eso, ¿no? Entre 1 o 3 capas que yo estaría viendo en la pared, ¿ok? Cuando evalúo o mando ecografía y le hago un especial énfasis a la vejiga, cuando estoy sospechando obviamente de cálculos, tumores en vejiga, rupturas vesicales y signos clínicos urinarios, definitivamente, ¿no? No sé, una estranguria, una poliuria, orina que ha cambiado de color, ¿no? Que el dueño te dice, mira, está orinando y huele muy fuerte su orina, entonces
Esos signos clínicos ya te indican, vamos a observar un poco la vejiga, a ver qué podemos ver por allí. ¿Ok? Entonces, ahí está. En cuanto a la técnica, bueno, se observaría con una estructura anecogénica craneal, bueno, en la zona pélvica, ¿no? Craneal al hueso de la pelvis. En perros, mira, acá te ponemos, mira el tema del grosor, ojo, el grosor de la pared. Vejiga casi vacía puede estar en 2.3 milímetros, moderadamente distendida puede estar en 1.4. ¿Ok? Más o menos es el grosor normal, o sea, no es tampoco tan grueso el espesor, ¿no? En cuanto a los perros, ¿ok? Y en los gatos, ahí está la variabilidad. Entonces, acá tenemos un poco más de detalles, si te das cuenta de medidas. Entonces, más o menos esta imagen, mira. Esta zona anecoica vendría a ser la parte de la luz con el contenido de la orina. Y si te das cuenta, aquí hay como un sanguchito, mira. Tres líneas, ¿no? Esta, en el medio y esta. Esa sería la tricapa, ¿ok? Que es de la serosa, muscular y mucosa submucosa. ¿Ok? Esto entonces de acá. Entonces, mira, acá lo están viendo. A ver, aquí, tú viéndolo, ¿qué corte están haciendo? Longitudinal, exacto. Y aquí, mira cómo está puesto el transductor. Aquí es un corte transversal. Entonces, mira, acá se pueden dirigir arriba, abajo y acá hacia los lados. Ok, para poder observar. Ajá, mira, ¿qué te parece esto? Esto, mira, esto es un urolito, ¿ok? Y esto de acá con la S, este sería el sedimento, ¿ok? Tendremos que medirlo, pero sí tiene toda la pinta de estar para cirugía. Tiene toda la pinta de estar para cirugía. Porque si tú ves que, por ejemplo, esto está superando el diámetro de la uretra, eso no va a salir para nada, ¿no? Entonces ya tocará extraerlo. A veces, ¿sabes? A veces les da una oportunidad a algunos cálculos de Struvita. A los cálculos de Struvita a veces le dan oportunidad, le cambian la dieta, le acidifican la orina, en el objetivo de que se reduzca, porque con los de Struvita puede haber chance de que se reduzca ya. Pero bueno, hay que rezarle a Dios a ver si se reduce. Y depende mucho del tamaño del cálculo. Ese es el tema. Depende mucho del tamaño del cálculo. Porque si tienes algunos... Por ejemplo, yo he visto casos en los que sí ha funcionado en algunos cálculos renales. ¿Ok? Pero básicamente lo han tenido que intentar porque no tenían mucha opción, porque normalmente no los llevan a cirugía a retirar el cálculo renal porque es muy sensible operar riñón, ¿no? Tiene que ser alguien que sepa, ¿me entiendes? Entonces, los de Struvita a veces le da un chance de que, ok, vamos a cambiar la dieta, vamos a hacer esto, vamos a acidificar, le dan metigel, le dan de todo, para que pueda reducir esos cálculos y ver si en el tiempo el cálculo puede reducirse lo suficiente como para que salga, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? En lo que el cálculo está y tú estás esperando a que se reduzca, ese cálculo está en la vejiga y está erosionando la pared, ¿no? Está rozando todo el tiempo con la mucosa de la vejiga, entonces va a haber un evento inflamatorio, o este cálculo va a estar estimulando a la zona interna, dañando la zona interna y produciendo una cistitis continuada, ¿no? Entonces eso genera dolor, eso genera incomodidad y eso va a mantener los síntomas en tu perrito, ¿no? Entonces, y además, ¿qué te dice? Que ese cálculo se reduce lo suficiente para que luego solamente se te atasque en la uretra, ¿no? Entonces, comúnmente, efectivamente, muchas veces a cirugía a retirar el cálculo, ¿ok? Entonces, hay que tener en cuenta todos esos factores en cuanto al tema de cálculos, ¿ok?
Pero también hay que ver el tema tecnológico, gente, porque incluso hay algunos, bueno, no, yo en este caso sí lo he escuchado nomás, nunca he utilizado la técnica, pero he escuchado de técnicas en las cuales también tratan de reducir cálculos, si no me equivoco, justamente con ultrasonido también tratan como utilizar el ultrasonido como para, no voy a decir triturarlos, porque tampoco es triturarlos, ¿no? Pero como para tratar de reducirlos, ¿ok? Esto recuerdo haberlo leído muy así, muy someramente, pero me pareció interesante, ¿no? Otros técnicas físicas para tratar de reducir cálculos, ¿ok? Pero bueno. Vamos a ver unas imágenes para acá. Ya, a ver. Entonces, ahí se ve la vejiga con el contenido anecoico. Lo que quiero que vean aquí es aquí, ¿no? Mira, ahí están las 3 capas de la pared vesical, ¿ok? Las 3 capitas de la pared vesical. Y en este caso, de nuevo, mira, acá tienes tu pared vesical, pero mira, ojo con este. ¿Por qué no me sale mi manito? Ay, no se ve. Bueno, esto ya, si no, gente, ayúdense con su... No sé qué tan... ¿Se ve algo de los...? Sí. ¿Ahí? Sí. Ajá. ¿Qué creen que es eso? Exacto. ¿No? Si te das cuenta, ves como pequeños puntitos que de pronto están brillando, nadando por allí. Y acá incluso como se hace como una olita, mira, ¿ves? Como una copa de nieve, ¿no? Ajá. Como si estuviese nevando, ¿no? Entonces, esos son justamente pequeños cálculos, ¿no? Y esto es lo lindo de verlo en ecografía, es que los ves en movimiento. Entonces, ahí vas a ver pequeños cálculos en movimiento, ¿ok? Y mira, acá también ves esta zona que debería ser el cuello de la vejiga. Y no sé qué también se ve por acá, pero si te das cuenta, acá hay una estructura. ¿Qué crees que es? La próstata, exacto. La próstata está ahí justamente en el cuello de la vejiga, ¿ok? Sí, perfecto. Aquí vamos a hablar de la próstata. Ok. Vamos a ver. Los sedimentos pueden ser de diferente calidad, de diferente conformación, ¿no? Vas a tener sedimentos mineralizados y sedimentos no mineralizados, ¿ok? El mineralizado comúnmente puede estar como el que vimos en suspensión, ¿no? Como el que vimos acá, este que está flotando así, suspendido, ¿no? Como puede estar ya decantado. Ok, normalmente son hiperecoicos, como el que habíamos visto, ¿no? Los puntitos flotando son bastante blanquitos, ¿no? Hiperecoicos. Y acá también vamos a observar otros sedimentos hiperecoicos. Mira, ahí está. Se nota, ¿no? Mira todo eso. Son un montón. ¿No? ¿Te das cuenta? Mira, acá está. ¿No? Interesante cómo se ve en la radiografía porque piensa, ¿no? Tú estás emitiendo sonidos desde acá, los sonidos, entonces los sonidos acá están cayendo en este margen, en este borde, digamos, del cálculo, de la piedra, iba a decir, y vas a tener esa zona entonces que te devuelve bastantes ecos, por eso es bastante hiperecoica, ¿no? Y que te va a generar ese... ¿Cómo se llama este artefacto que te va a generar estos? ¿Te acuerdas? Hoy día hay examen. Sombra acústica. Exactamente. Y entonces, a ver, vamos a tratar de chapar una bonita sombra acústica. Ahí más o menos. Esto está bonito, mira. Toda su sombra que le crea acá. ¿No?
un cálculo, su borde hiperecogénico y toda una sombra acústica. ¿Ok? Esos artefactos, como te digo, te sirven a ti para poder entender un poco acerca de el material de la estructura. ¿Ok? Porque tú estás viendo acá una estructura un tanto irregular, ¿no? Pero con sus bordes, con su forma un poco poliédrica, la verdad, ¿no? Pero ya que es indicativo. Pero ¿qué estás encontrando? Que tienen toda una sombra acústica, ¿no? Entonces, eso te puede ayudar a diferenciar, por ejemplo, si tú tuvieses, por ejemplo, una masa, ¿no? Por ejemplo, si tuvieses una masa, vas a encontrar una estructura ahí también dentro y probablemente más hiperecogénica que la... Quizás no tan hiperecogénica como un cálculo, pero al menos más hiperecogénica que la orina, ¿no? Pero ¿qué te va a diferenciar, por ejemplo, de un cálculo? Porque el cálculo, por ejemplo, si fuera un cálculo, me generaría un artefacto, me generaría la sombra acústica, ¿ok? En este caso, esta masa no me lo está generando. Entonces, es una forma de más o menos guiarte acerca de la composición de las estructuras, ¿ok? Los cálculos me van a generar una sombra acústica, ¿ok? Ahora, si los calculitos son muy pequeños, eso sí, probablemente me generan una reverberancia, ¿ok? Me generan por allí unas colitas de cometa, me pueden generar. Colas de cometa o líneas B, para quienes quieran buscarlo por allí, líneas B. Por acá tenemos un sedimento mixto. Recuerden, ¿no? Porque puede haber, cuando hay una cistitis con, digamos que una cistitis con cálculos, puede efectivamente haber un engrosamiento de la pared, por ejemplo, y hasta una presencia, una hematuria, ¿no? Presencia de sangre a nivel de la orina. Entonces, a veces hay sangrado y a veces se puede generar coágulos a nivel de la vejiga, ¿ok? Entonces, a veces también tu contenido puede ser un tanto más mixto, ¿no? No va a ser tanto como la piedrita, sino va a ser como que una apariencia un tanto más mixta de diferentes ecogenicidades, ¿ok? Entonces, tenga en cuenta ahí, por ejemplo, si ahí tú te das cuenta que hay un sedimento. Hay unas partes que están flotando y otras partes que están por acá decantadas, ¿no? Entonces, hay que observar, mira, ¿ves? Ahí ves unas partes como que con sombras. No sé si... Quiero asegurarme que se está viendo, si no ustedes igual veanlo en sus... Ay, no se ve, no me ayuda mucho la proyección, ¿ya? Pero igual chequenlo, pues en esas partes hay unas partes más, unas sombras. Chequenlo bastante en sus monitores, que lo van a ver un poquito más, porque bueno, así eso es lo malo de ver las cosas en proyector, más fácil verlo en vivo y en directo. Si no, pasemos a esta imagen que mira. Acá hablamos de hematuria y coágulos, ¿ok? Y hay un tema con el tema de los coágulos y las masas, ¿ok? Ambos, tanto coágulos como masa, pueden tener una apariencia heterogénea, ¿ok? O sea, una ecogenicidad un tanto más hiperecoica, pero de forma heterogénea. Ambos, tanto las masas como los coágulos. Entonces, eso te hace difícil a veces ver, por ejemplo, en vejiga, que tú sabes que a veces la vejiga puede sangrar, si es que estás frente a una masa o estás frente a un coágulo, ¿no? Porque incluso ambos pueden estar bien pegados a la pared incluso. Entonces, ¿cómo lo diferencio? Básicamente con el seguimiento, ¿ok? Porque el coágulo, con el tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría con el coágulo en el tiempo? Por la proteína se puede modificar. ¿Qué? Alguien bien, pues gente, yo soy sorda. ¿Se disuelve? Se disuelve, ¿cierto? Se disuelve, se reduce, ¿cierto? Eso es lo que pasaría con el coágulo, ¿no?
Entonces, si yo veo una estructura que a mí me parece un coágulo, o que estoy sospechando, no sé si es un coágulo o una masa, entonces, ok, le hago un seguimiento de acá a unas 2 semanas, por ejemplo, y esperaría que ese coágulo vaya a ir reduciéndose, ¿no? Y eso sería un indicativo de coágulo, pero si se mantiene igualito, 2 semanas, 4 semanas, entonces ya estoy pensando, o tengo algo más seguro que es una masa, ¿no? Porque mira, el coágulo puede ir cambiando con el tiempo. Pero igual mira ahí. Pero además de eso, puedo aprovechar de esta imagen en que sí se ve. Y mira esa pared. ¿Te acuerdas la tricapa? Súper encorosada la muscular. Exacto. Entonces, esa es una pared bastante engrosada. Y tiene sentido también, mira, con todo el tremendo coágulo que tiene aparte de la vejiga, ¿no? Entonces, esta vejiga está bien inflamada, ¿no? Una cistitis bien marcada con engrosamiento de la pared, ¿ok? Entonces, hay que ver bien la pared, ¿no? Y el contenido que debería ser anecoico. Si no es anecoico, mira, no son tan hiperecoicos. No me están generando reverberaciones, no me están generando sombra acústica, entonces no pienso de buenas a primeras en que son cálculos, ¿no? Sino puedo pensar en efectivamente una apariencia heterogénea, coágulos o masa, ¿no? El coágulo cambiaría en el tiempo, ¿ok? Entonces se escribe siempre la cantidad, tamaño de esos coágulos, si están adheridos o están en movimiento, ¿ok? Y si hay otras alteraciones como masas, pared rota, ojo, ascitis, ¿ok? O sea, fluido libre. Algunas alteraciones de la vejiga, por ejemplo, acá lo que habíamos visto hace un rato, ¿no? Esa pared recontra engrosada. ¿Ok? Esta es la B de bladder. Acá mira, una cistitis polipoides, donde tiene unos pólipos ahí en la zona vesical. ¿Pero qué es un pólipo? ¿Ves esta forma? Pólipo le llaman cuando tienes una base angosta y tienes una protuberancia, una extensión, mejor dicho, no una protuberancia, sino una extensión un poco más. Entonces, cuando tienes así como que esta base delgadita y una zona que se extiende hacia la luz, eso le llaman pólipo. Y neoplasias, ¿ok? Propio de la mucosa de la vejiga, células de transición, ¿ok? Entonces es común encontrar carcinomas de células de transición a nivel de la vejiga, ¿ok? Cistitis aguda, crónica, enfisematosa, vas a encontrar gas. Las burbujas de gas, recuerda, también me van a dar reverberancias, ¿ok? Gas y metales me van a dar reverberancias. Evaluamos siempre el engrosamiento de la pared, su superficie interna y externa, el contenido que hemos estado viendo, ¿no? Y lesiones asociadas cerca de la vejiga, ¿ok? En el caso del perro, el carcinoma de células transicionales normalmente se ubica en el cuello de la vejiga, ¿ok? Y en el gato puede ser difuso. Profesor, Dímelo. ¿el ancho del cuello de la vejiga tiene algún diámetro estándar o dependiendo? ¿Algún diámetro estándar? No tengo el dato exacto. O sea, te refieres a la apertura de la uretra, en todo caso, el comienzo del trígono de la vejiga, ¿no? Claro. No te tengo ese dato ahorita, pero te lo puedo averiguar, ¿te parece? Vale. Próstata. Cuando hablamos de la próstata, vamos a ubicarnos justamente en el cuello de la vejiga.
¿ok? Entonces, para ahí te pongo, por ejemplo, unos tamaños, mira, de 2 a 2.5 centímetros en perros chicos, de 2 a 3 centímetros en medianos y de 3 a 4 en grandes, ¿ok? Entonces, vamos a ver la próstata. De las estructuras que tú ves en el abdomen, la próstata, digámosle, la mayoría de órganos son un tanto hipoecogénicos, ¿no? Ahora, lo que tú haces muchas veces, comparas las ecogenicidades uno con el otro. Por ejemplo, no sé, el hígado con el vaso con la corteza renal, por ejemplo, ¿no? La corteza renal con el hígado. E igual lo puedes comparar con la próstata, ¿ok? Entonces, la próstata más o menos también es, digamos, un poco más hiperecogénica que otras estructuras, por ejemplo, que el hígado, ¿no? Parecido con el vaso, por ejemplo. ¿Ok? Y eso es lo que vas a hacer en ecografía. Muchas veces para reconocer la ecogenicidad vas a compararla con otro. ¿Ok? Por ejemplo, uno de los más hiperecogénicos es el vaso. Entonces, el vaso es como tu, digámosle, tu referencia. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tú ves que tu hígado está igual de hiperecogénico que tu vaso, entonces tú dices, ah, mira, este hígado está un poco más hiperecogénico de lo que yo esperaría. Entonces, pues posiblemente esté con algún tipo de problema. Por ejemplo, puede ser, no sé, una inflamación crónica, ¿no? Una esteatosis de hígado graso. Entonces, comparándolo con el vaso, porque debería ser menos que el vaso. ¿Ok? El hígado. Igual la corteza renal debería ser menos que el vaso. Si la corteza renal de repente está igual de hiperecogénica que el vaso, entonces tú dirías, ah, ya, entonces, por ejemplo, este riñón está teniendo un problema crónico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí es donde importa el tema de ecogenicidades. ¿Ok? Por eso cuando yo te decía en cuanto a ecogenicidades, también el término hiperecogénico, hipoecogénico son términos que puedo utilizar de comparación, ¿no? Como para decir, este órgano es más hiperecogénico que este. No significa que sea igual de hiperecogénico que un cálculo, pero sí es en comparación con otro más hiperecogénico, ¿ok? Entonces esas estructuras, esas terminologías vale la pena reconocerlas. La próstata tiende a ser un parénquima homogéneo. La textura puede ser una textura intermedia. ¿Recuerdan que habíamos hablado de la ecotextura? Que tiene que ver un poco con los puntitos que tiene, si se ve un grano fino, que es un puntilleo más fino, o si se ve un puntilleo un poco más grueso, como en el hígado, por ejemplo. ¿Ok? El vaso, por ejemplo, tiene un puntilleo mucho más fino. El hígado tiene que ser un puntilleo un poquito más grueso, ¿no? Esta es una textura más intermedia, ¿ok? La de la próstata. Vamos a verla. Aquí vamos a ver, la reconocemos. Tratemos de encontrar la próstata. ¿La vieron? ¿Apareció? Sí, a ver una vez más. Recuerden, la próstata un tanto transversal, más hiperecogénica. Ajá. Por ahí. Lo han agarrado en diferentes cortes, al parecer. ¿está? Transversal y un poco más longitudinal. Sí, ahí está. Vamos a ver, ¿ya? Voy a tratar de tenerlo cuando se ve. Ahí. Zing. Parece ¿Ves esto? Sí. Ahí Y está. sale la luz de la vejiga. Bilobulada, ¿no? Ujú. Ok, y ahora acá lo agarran en otro ángulo y mira. ¿Qué fue? Acá lo agarran en otro ángulo, incluso puedes ver un poco cómo pasa ya la uretra, ¿no? El cuello de la vejiga, mejor dicho. ¿Ok? Y acá se te hace tu próstata. ¿Ok?
chin, entonces ahí está, mira, parece un duraznito. Bilobulada, ¿ok? Entonces mira su ecogenicidad, mira su ecotextura, ¿ok? Porque ahora vamos a ver, por ejemplo, esta imagen me gusta. Se me entró un poco chiquito. A ver, tratemos de verla. Voy a ponerlo una vez más. Interesante. Ahora voy a tratar de tenerlo. H. Ok, si se dan cuenta, hay una estructura bilobular, 1, 2, bilobular, pero vas a ver que se encuentran como varias estructuras, como varias bolsitas de agua, por así decirlo, ¿no? Como varias vesículas pequeñitas que van a aparecer y desaparecer en este caso. Mira bien ese. ¿Ves cómo aparecen? Por ejemplo, mira esta acá, ¿no? Acá tienes otras acá, 1, 2, 3, ¿no? Que son pequeñas como saculitos anicogénicos. Entonces, ¿qué te dice eso? Si son como, en este caso son como zonas apariencia nodular pero anicogénica, serían como pequeñas bolsitas de agua, ¿cierto? Entonces estamos hablando de pequeños quistes, ¿ok? Entonces el que tú veas el parénquima así, tú lo describirías en principio como heterogéneo, ¿no? Porque esto, mira, esta apariencia, mira, que homogénea, bonita, ¿no? En cambio, esta apariencia de acá ahí está, ¿no? Es mucho más heterogénea y con presencia de estas pequeñas vesículas. Entonces, acá estamos hablando de una apariencia con textura heterogénea, ¿no? Y este es el caso de una hiperplasia quística, ¿no? De la próstata, ¿ok? Entonces estamos teniendo ahí, por eso, bastantes quistes de hiperplasia, ¿ok? Ahora veamos, mira, esta próstata. ¡Uy, qué feo! Miren su próstata. ¿También hay zonas anecogénicas? También hay zonas anecogénicas. Pero sumados a eso, tenemos bastantes puntitos bien hiperecogénicos, si te das cuenta, ¿no? Entonces, aquí era heterogénea, sí, pero aquí es aún más heterogénea, ¿no? Aquí era heterogéneo, claro que sí, tenías una presencia de pequeñas vesiculitas, ¿no? Pero mira, aquí ya tienes, mira cuántos puntos bien hiperecogénicos, ¿no? Entonces, esto es más compatible con una neoplasia, cuando ya es tan heterogénea esa apariencia, es tan irregular esa apariencia, entonces tiene más una apariencia, vamos a pensar más en un carcinoma, mejor dicho en una neoplasia, ¿no? En una neoplasia. La prostatitis se puede ver bastante parecida, la verdad. ¿Ok? Pero mira en este caso qué grandote se vuelve. Pero esta es cuando también hay unas zonas heterogéneas, ¿no? Entonces, si esta prostatitis, por ejemplo, es crónica, también va a tener tejido mineralizado, ¿ok? Entonces, puede ser que sea difícil a veces diferenciar el tema de neoplasia, el tema de prostatitis, ¿ok?
En el caso de próstata hay que ver el tema del aumento de tamaño, si es que es un tamaño simétrico o no. Te puede indicar si es que es una prostatitis o es una neoplasia. Textura, que se vuelve más gruesa en el caso de este carcinoma, por ejemplo. La ecogenicidad, que se vuelve más irregular. Perder la morfología bilobulada también puede ser indicador de una neoplasia. Y que si el parénquima está homogéneo, como esta prostatitis. Bueno, en esta parte de la imagen, porque después sí se vuelve un poco más heterogéneo, ¿no? Mira, acá se ve homogéneo porque hay una zona homogénea, ¿no? Pero mira acá se vuelve heterogéneo, ¿no? Acá se vuelve heterogéneo, mira toda esa zona. Bien parecida a lo que pasa en este carcinoma, ¿no? Entonces, ojo con eso, ¿vale? El tamaño aumentaría en un tema de prostatitis, ¿ok? Enfermedad quística, se generan los quistes. Ok, útero y ovarios. Ese es medio engorroso, la verdad, de poder determinar, a menos que haya un contenido. Si hay un contenido, perfecto. Lo bueno es que ya tuvimos una exposición la semana pasada. Ok, ya vimos más o menos un poco de temas de biometra, hemometra, mucometra. Entonces, aquí ya hemos visto un poco acerca un poco de información acerca de esto, ¿no? Acá solamente les detallo un poco del tema del ciclo estral, y mira, tiene que ver un poco con el tamaño. En el estro, un útero un poco más hipoecogénico, ¿no? Un poco, pero un mayor milímetro, ¿no? Y en el diestro, por ejemplo, el ovario va a ser menos evidente. Entonces, muchas veces no vas a poder detectar muy bien ese ovario, ¿ok? Los cuernos, la parte del útero la vas a evidenciar más o menos entre la vejiga y el colon, ¿ok? La parte del útero. Ahora, si quieres ver a los ovarios, ya te tienes que ir más o menos por el riñón. Y ahí, cercano al riñón, caudal al riñón, por ahí vas a encontrar a los ovarios. ¿Ok? Los cornos uterinos son un poquito más difíciles de ubicar. Vamos a ver. Mira, este ovario, si te das cuenta, ahí se aparecen los folículos. Ahí te aparecen pequeños, ¿no? Pequeños folículos. Y ahí tu útero. Eso se llama útero. Estos son... mira tu útero lleno de contenido. Recordemos a nuestro riñón. Recordemos el tema de la apariencia del contenido del útero, ¿ok? Una piometra como esta de acá va a tener un contenido un tanto más hipoecogénico, ¿ok? Mientras que por ejemplo, una hidrometra puede ser un contenido más anicogénico, o sea, no me genera ecos, ¿ok? Pero mientras tenga más celularidad ese contenido, puede presentarme esta apariencia, ¿no? Acá más o menos se ve, ¿no? O sea, como un puntilleo, una ecogenicidad un poquito más aumentada del líquido, ¿ok? Eso me indicaría celularidad, ¿ok? Mientras una mucometra o hidrometra, mira, es mucho más anecoico, con nada aquí, ¿no? Y una hiperplasia endometrial quística se van a observar, mira, como estas cavernas, ¿no? Que son los quistes. Ahí se ve clarito. Hiperplasia endometrial quística. Vamos a hacer gestación. Parte
parte bonita de la gestación. Estoy en la hora. Y así. Voy a aprovechar, voy a tomar lista antes de que me olvide. A ver, esta por acá. Este es. ¿Qué día es? Ya. Aguilar. Presente. Alvarado. Anglas. Anglas, no está. Parpadillo. Presente. Ahí estás. Cajaboringa. Presente. Calderón. Casaño. No está Casaño. Chozo. Presente. No está Chozo. Cochochín. Presente. Ahí está. Contreras. Presente. Fuentes. Presente. Fierro. Fierro no está, ¿no? No. No. Guerrero. Presente. Guerrero. Llanos. Presente. Ahí estás. Monja. Presente. Orozco. Orozco no está. Ortega. Ortiz. Presente, profe. Gracias. Ramírez molesta, che. Ramírez. Ramírez no está. Rojas. No está. Salcedo. Presente. Ahí está. Torres. Presente. Ajá. Subieta. Presente. Ahí estás. Y Zúñiga no está. Listo. Ya, a ver, sí, vamos a ver el tema de gestación, ¿ok? Entonces, para determinación de preñez lo podemos hacer más o menos tan temprano como 21 a 30 días, ¿ok? Decir un poquito más de que la radiografía, o sea, mejor dicho, te puede detectar un poquito más antes que la radiografía, ¿no? Y además te sirve para ver el tema de la vitalidad fetal también, ¿ok? Porque podemos ver el tema de la frecuencia cardíaca. Tema de madurez fetal también. El tamaño de la camada. Siempre con un rango de error hay que tener eso en cuenta, ¿no? Porque los fetos están dispuestos de tan diversa manera que siempre hay un rango de error. Y patologías gestacionales, ¿ok? Entonces, para determinar la preñez, vamos a ver si hay presencia de vesícula embrionaria o saco gestacional, presencia de masa embrionaria o presencia de latido cardíaco, ¿no? Dependiendo del momento de la gestación en el cual esté este perro, ¿no? Y por ejemplo, ¿esto se escucha? Ahí está. Más o menos el sonido del latido cardíaco. ¿Ok? Ese es un Doppler, por ejemplo, y por eso lo vemos cositas de color. ¿Ok? No hay que confundirnos porque a veces vemos doble color ahí en el corazón y pensamos, sangre venosa, sangre arterial. No tiene nada que ver con eso. El tema del Doppler lo detecta más en cuanto a si es que algo se está acercando o alejando del transductor. ¿Ok? Eso es lo que te indica Doppler. Así como cuando tú puedes detectar, digamos, si está viniendo el tren, digamos, cuando se está acercando, tú sientes que el sonido va aumentando y cuando se va alejando, el sonido va disminuyendo, ¿cierto? Lo mismo pasa en ecografía, ¿ok? Entonces, digamos, acá está el traductor, ¿no? Digamos, una sangre que está yendo así, digamos, imagino que por acá está pasando el vaso, ¿no? Entonces, la sangre que se está acercando al traductor, lo vas a ver de rojo y luego cuando se aleja, lo vas a ver de azul, ¿ok? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, por ejemplo, esa es otra forma también de poder diferenciar, por ejemplo, una masa de un coágulo. ¿Por qué? Porque una masa es una estructura vascularizada. Si tú cambias tu ecografía a modo Doppler, vas a poder ver que en esa masa hay vasos que justamente vas a ver señal azul, rojita. ¿Por qué? Porque hay sangre que se está moviendo, ¿no?
porque es una estructura vascularizada. En cambio, un coágulo no. Entonces, tú le pasas el Doppler al coágulo, pues va a estar simplemente allí, no va a haber una vascularización. Entonces, es una forma también de diferenciar estructuras. Y acá lo utilizas especialmente para ver el latido cardíaco, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, está dibujando un poco el sonido, ¿no? Para que tú en un tiempo puedas contar tu frecuencia cardíaca, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante esto? Para entender temas de sufrimiento, de vitalidad fetal, ¿no? Si estás en 200, por ejemplo, el latido debería ser mayor a 200, ¿ok? El latido debería ser, la frecuencia cardíaca del fetito debería ser mayor a 200. Si estás entre 180 a 200 ml, ya estás sospechando sufrimiento fetal, ¿ok? Y si estás menos de 180, ya estás en sufrimiento fetal, ¿ok? Entonces ahí tendrías que ya pensar en un abordaje, por ejemplo, ¿no? Porque ya tu perrito, esos perritos están teniendo sufrimiento fetal, quizás tenga que estar en un parto distóxico, por ejemplo, ¿no? Siempre descartar que tu feto esté dormido, porque se da la ocasión de que tu feto pueda estar dormido, ¿ok? Mira ese es el fetito. Listo. Ahí está. Tu conteo, recordar, hay 2 cuernos uterinos, entonces los fetitos pueden estar distribuidos en cualquiera de esos cuernos uterinos, ¿no? Cortes longitudinales, cortes transversales, barridos y abanicados, ¿ok? Barridos se refiere así, ¿no? Y abanicados, este movimiento que haces como abanico, ¿ok? ¿Se le despierta moviéndolo? Sí. Y su frecuencia cardíaca mientras duerme, ¿hasta cuándo? Puede ser un poquito más baja, por eso los despiertas. ¿Te das cuenta? Mira, acá la diferencia está entre 180 y 200. Entonces, por eso te ponen como sospecha, porque puede ser que esté dormido. Entonces, por eso lo despiertas. Pero no es tan común que baje tanto. No es común que baje tanto, pero igual como está dentro de ese rango, entonces lo mejor es asegurarte de eso. ¿Ok? Por eso dímelo. ¿Y el rango de error de cantidad de bits, más o menos cuánto es? Pues depende de qué. Pero es que el rango de error está allí justamente en la parte de sospecha. Ajá, más o menos ese es el rango de error, que son 20 latidos por minuto. Que si te das cuenta que si tú lo comentes, nosotros lo calculamos es en un cuarto de segundo, ¿no? Un cuarto de minuto. En 15 segundos más o menos consideramos, ¿no? Entonces, mira, si el rango es de 20 acá, entonces tu cambio está en 5. No, que bueno, nosotros lo hacemos en un cuarto de minuto cuando lo hacemos con reloj y con pulso, ¿no? En el caso de la ecografía lo hace directamente la máquina. Entonces, no hay tanto tema de... No es que no hay error, sino no hay tema de que lo calcule en 15 segundos, sino lo calcule en un minuto. Pero por eso te dan acá un rango de sospecha, ¿no? Entonces, menor de 180, ahí sí yo me preocupo, ¿no? Pero entre 180, 20, 200, podríamos estar en ese rango de sospecha o de que tu fetito pueda estar dormido, ¿ok? Ahora, vamos a ver diferentes estructuras según las diferentes edades del feto, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre el día 15 y día 20 vamos a encontrar básicamente el saco gestacional, ¿ok? Entre día 15 y día 20, saco gestacional, que es lo que nosotros podemos detectar, con lo que podemos detectar preñez, ¿no? Entre 21 y 20 ya empezamos a ver un embrioncito, ¿no? O sea, ese saquito mucho más grande y dentro ya vemos una masita que vendría a ser el embrión, ¿ok? Mira, el día 26 al 30 ese embrión ya se volvió más grande, o sea, el saco ya está mucho más grande y ahí veo ya un embrioncito. Y mira, del 35 al 40 ya empiezo a ver lo que llamamos un feto,
¿Por qué? Porque también ya comienzo a diferenciar la mineralización del esqueleto. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de más o menos 42, 44 para que pueda sacarle yo radiografía? ¿Por qué? Porque en ese rango de edad ya empieza a mineralizarse el esqueleto, entonces yo empiezo a poder detectarlo en radiografía. Pero antes de eso, mira, lo puedo ver en ecografía, ¿no? Al evaluar el saco gestacional, ¿ok? Entonces, mira, estamos en el primer mes. En el segundo mes, ya tenemos nuestro fetito. Mira acá, ya se ve mucho más formadito. Okay, mucho más diferenciado el fetito. Y cuando hablamos de miren, tenemos su corazón. Y acá mira, movimientos peristálticos. Mira esos intestinos cómo se mueven. Y en radiografía sería más exacto la cantidad de fetos, ¿no? Por ejemplo, porque se espera más días, creo que 45 días, ¿no? Exacto, o sea, igual puede haber error, ¿verdad? O sea, igual puede haber error. Igual siempre consideremos un más menos 1. En ecografía a veces considera más menos 2. Pero dependiendo si te estás guiando de una sola radiografía, porque lo óptimo es que te guíes de 2. Hay veces que me han mandado a mí una sola radiografía lateral y quieren que cuente fetos, y puede ser difícil, la verdad. ¿Por qué? Porque tienes una sobre otro, sobre otro, sobre otro. Entonces, diferenciar a veces puede ser complicado, ¿no? Porque tienes unos de un lado, otros del corno derecho y otros del corno izquierdo. Pero cuando ves de lado, solamente los ves todos superpuestos, ¿no? En la ecografía lo puedes igual ver, pero como no ves todo el campo a la vez, entonces, ¿qué pasa si viste acá y luego bajaste y luego dijiste, ya lo conté o no lo conté? ¿Te das cuenta? Entonces, eso puede ser un poco difícil en la ecografía, ¿no? Cuando tú vas recorriendo todo el abdomen, entonces hay objetos en los cuales te dices, ya lo conté, no lo conté, y si te escapó uno, no sabes, entonces también hay un rango de error por eso, ¿sí? Ahí, esto es el peristaltismo. Y esto me parece importante, gente. Acá te pongo un poco del tema de estructuras para que sepas. Por ejemplo, mira, LEA 15, 17, ya estamos viendo el latido cardíaco, ¿no? Y más o menos la mineralización, te dije más o menos día 30, 40. Y por acá, la diferenciación de cámaras cardíacas por acá, ¿no? Movimientos a partir del segundo mes. Normalmente hacemos dentro del segundo mes, ¿ok? Las evaluaciones. Y esto es una fórmula, hay que recordarlo esto para nuestro examen, para entender el cálculo de la edad gestacional, ¿ok? ¿Qué es lo más común que te van a preguntar? Más o menos, ¿cuánto tiempo tienen esos fetitos? ¿Ok? Entonces tú lo puedes hacer mediante un poco la aparición de diferentes estructuras, pero a pesar de todo, si te das cuenta, igual hay un rango, ¿no? Entre 35 a 40 días, 21 a 25, 26 a 30. Entonces, para ser un poquito más exactos, tenemos estas fórmulas, ¿ok? Entonces, vamos a aplicarlo nosotros, ¿ok? Mira lo que dice. Dice, si el feto tiene menos de 40 días, lo que vamos a evaluar con menos de 40 días es el saco gestacional, ¿ok? Entonces, el dueño te dice más o menos el tiempo de la monta fue este día. Ah, ok. Entonces, en base a eso, vas a ver tu saco gestacional. Por ejemplo, fue menos de 40 días, hace un mes exacto lo montó. Ah, ok, entonces tú dices, estará en 30 y tantos, ¿no? Ok, probablemente encuentres saco gestacional. Hago mi ecografía, encuentro el saco gestacional y lo mido. Ok, por ejemplo, mira acá. Aquí está, ¿no? Diámetro del saco gestacional.
mira, está en 12.5 milímetros. ¿Ok? Te vas a la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? La edad gestacional es igual a 6 por el diámetro del saco gestacional en centímetros. Y a esta multiplicación le sumo 20. Y esa es mi edad gestacional. ¿Ok? ¿Lo pueden calcular para este de acá? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? ¿95? Ya no se pasó ese problema. Ya se pasó. Eso yo le pregunto a ustedes. 6 por... Sí, por... Eso fue 12.5 milímetros. Eso en centímetros es 1.20. 1.25. Ajá. Y le sumo esto 20. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Esa sería mi fórmula? Genial. Ok, entonces los días es 27.5. Ok, ese sería el tiempo que tiene este saco gestacional, esta gestación. Ok, ahora se me dice cuántos días para el parto, más o menos en cuánto van a ser. Ah, ya, entonces acá tengo que hacer 60 menos esto, ¿no? A ver, acá lo voy a poner menos 60. Me sale 32, ¿no? 32.5, o sea, para que nazca. O sea, van a ser de aquí en 32 días más o menos, ¿no? ¿Ok? Entonces, es en el caso de que tu monta o tu evaluación radiográfica te mostró un saco gestacional. Ahora, ¿qué pasa si me mostró un feto? ¿Qué pasa si yo ya encuentro un feto? En todo caso, yo me voy a este DPP. ¿Qué es el DPP? Es el diámetro biparietal. ¿Ok? O sea, me voy hacia la cabecita del feto, ¿no? Y voy a medir el diámetro de hueso parietal a hueso parietal. ¿Ok? Entonces, de nuevo, mira. Tengo esto. Ahí, mira, le encontraron la cabecita del feto. Entonces, diámetro biparietal. Midieron de parietal a parietal. Y mira, salió 15 milímetros. ¿Cuánto sería entonces este? 1.0.15. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? 42.5. Te voy a creer porque no vamos a hacerlo acá. De nuevo, ¿no? 15 por, en este caso sería 1.5, ¿cierto? Y le sumo 20, 42.5. Excelente. ¿Ok? Entonces, así es como vamos a sacar la edad gestacional. Entonces, para sacar mi edad gestacional, yo necesito identificar el saco gestacional o el diámetro biparietal. ¿Ok? Dependiendo de en qué etapa esté el feto. ¿Sí? Entonces, no solamente voy a decir diámetro biparietal, porque eso no tendría sentido en un perro que todavía no se puede diferenciar bien la mineralización de sus huesitos, entonces no puedo hacer esa medición, ¿no? Entonces, es bien por el saco gestacional o por diámetro biparietal, ¿ok? Entonces, esos son los dos diámetros que me van a servir para hacer la fórmula gestacional, ¿vale? Ya, uy, ya me toca correr. Ok, entonces para ya ir terminando, vamos a ver otros órganos abdominales. En principio el vaso, ¿ok? Para el vasito, vamos a reconocerlo por esta vena esplénica. Esa sí que tiene esta forma de alce, mira. Que es la de acá.
Ok, que es una forma de reconocerlo cuando no estás seguro si está por dónde está el vaso. Encuentras esa figurita de alce y dices, ah, ya, este es el vaso. Ok, normalmente bordes aguzados, no bordes agudos, superficie parietal y visceral paralelas, grano fino, homogéneo. Es una estructura hipoecogénica, pero comparado con otros órganos parenquimatosos es un tanto más hiperecogénico que el resto. ¿Ok? Va a ser como tu punto de comparación para muchos otros órganos. Si otro órgano está igual de hiperecogénico que el vaso, entonces puede indicar que ese órgano puede estar con algún problema crónico, por ejemplo, ¿no? Acá te dejo algunas mediciones del grosor del vaso. 1.5 centímetros, 2 centímetros, menos de 2.5 o más de 3 centímetros en perros grandes. ¿Ok? El espesor del vaso, que sería este de acá que están viendo aquí. ¿Ok? En esplinomegalias puedes tener bordes más redondeados, ¿no? Un espesor aumentado y bordes más redondeados. La ecotextura puede cambiar un poquito. Normalmente el vaso es de un grano fino, ¿ok? Entonces este grano se puede volver un poquito más grueso. Especialmente en temas, mira de acá, neoplásicos. Mira esa heterogeneidad del vaso. Todo esto que vemos por acá es el vaso. Y mira todo esto cómo se pone, ¿no? Tenemos como zonas anecogénicas y algunos puntitos más hiperecogénicos, ¿no? Ese me gusta. Mira todos los quistes que tiene este vaso. ¿Ves estas bolitas? Se ve bastante, ¿no? Este es un vasito lleno de quistes, ¿no? Que puede ser un indicativo de linfoma. ¿Ok? Si vemos un vaso así, sospechamos del linfoma. Y este es un vaso que tiene una ecogenicidad un poco más heterogénea, ¿no? Ahí mira todas estas zonas, ¿no? Zonas heterogéneas, un poco más irregulares, ¿no? Mira esa zona. Mira toda esta zona que se vuelve más heterogénea y irregular. ¿Ok? Entonces, a eso puede ser indicativo de una presencia de masa. Mira, puede llegar a ser esto, como este maxiosarcoma enorme y cavernoso, que son las cavitarias grandes, ¿no? En el caso del riñoncito, para evaluación del riñón, reconocemos la corteza más hiperecogénica que la médula, ¿ok? La relación más o menos de 1 a 1, corteza-médula, ¿ok? Y tiene que haber una diferenciación entre la corteza y la médula, ¿sí? Acá te pongo un poco las ecogenicidades. La cápsula es más hiperecoica, igual que el seno renal, ¿no? Mira, es el seno renal, eso puede ser más hiperecoico, y la parte de la cápsula renal. ¿Ok? Cápsula y seno renal, hiperecoico. Lo que es más interno, digamos, la médula es hipoecogénico, hipoecoico, ¿ok? Y la corteza es más isoecogénica, parecida a la del hígado, ¿ok?
Ahora, por ejemplo, mira, nefritis aguda, esta imagen es bastante sugerente, mira. Nefritis aguda. ¿Ves este como halo que está alrededor de la médula? Eso es el signo de anillo medular. ¿Ok? Y eso puede ser un indicativo de una nefritis. ¿Ok? El signo de anillo o banda medular. En la nefritis aguda, la diferenciación está conservada. Todavía no ves una diferenciación de corteza médula muy grande, ¿no? Pero sí tiende a aumentar la ecogenicidad justamente acá, alrededor de la médula. ¿Ok? Y lo que puede aumentar sí es el tamaño del riñón. En una crónica, mira qué feo. Puede haber, mira todas esas estructuras quísticas en el riñón. Mira acá todas estas estructuras quísticas. Aquí, por ejemplo, mira acá tengo varios quistes. No sé si en patología han visto un riñón con quistes, van a observar a veces incluso en la misma superficie vas a encontrar esas bolitas de agua, ¿no? ¿Ves? Mira, todas estas zonas quísticas en la corteza medular. Que hay muchas veces indicativos de una nefritis crónica. ¿Ok? Puede haber cuando es crónico puede haber el signo riñón grande, riñón chico, que es el riñón grande se ha agrandado porque está compensando a este riñón que al perder función se atrofia, ¿no? Entonces para compensar se hace más grande. ¿Ok? Entonces por eso tienes un riñón más grande, un riñón chico y un riñón grande. ¿Ok? Eso se ve mucho en gatos. ¿Ok? Puedes terminar con fibrosis, quistes, calcificaciones, ese riñón con problema crónico. ¿Ok? Y se pierde la diferenciación córtico-medular, que es lo que más le van a comentar en su reporte ecográfico. ¿Ok? Pasamos al hígado. Ya acabamos, gente, ya acabamos. ¿Ya? En cuanto al hígado, vamos a tener esta estructura isoecogénica, tiene que estar parecida a la de la corteza medular y tiene que ser menor a el vaso. ¿Ok? Por ejemplo, mira aquí. Este hígado y este riñón, los dos son bastante parecidos, ¿no? Bastante parecidos. Pero si yo lo comparo con el vaso, entonces mira, este es un poquito más hipo que el vaso, ¿no? Un poquito más hipo que el vaso. ¿Ok? Si esto estuviese aumentado, entonces ahí podemos sospechar. Por ejemplo, mira, ecogenicidad aumentada, puedo sospechar de hepatitis crónica, cirrosis, hígado graso, esteatosis o hepatopatía por esteroides. ¿Ok? Si es ecogenicidad reducida, puedo pensar en linfomas, leucemia, hepatitis aguda, congestión hepatovenosa. ¿Ok? Los perros con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Mira esta esteatosis, como se ve un poquito más. Mira este hígado y este riñón, por ejemplo, ¿no? ¿Te das cuenta? Mira cómo el hígado está mucho más hiperecogénico que el riñón, que hemos visto hace un rato. Que son iguales. Iguales acá, ¿cierto? En cambio, aquí claramente notamos que está más hiperecogénico. ¿Ok? Entonces, eso es un indicativo de que ese hígado tiene algún problema, ¿no? Si fuese una cirrosis, quizás yo vería algo más irregular,
¿ok? Porque como tendría zonas mineralizadas, entonces vería una ecogenicidad, una textura mucho más gruesa y más irregular, ¿no? Este caso no es así. Lo veo homogéneo, pero sí lo veo más hiperecogénico. Entonces, estamos hablando de una esteatosis, un hígado graso, ¿ok? Si fuera más irregular, entonces podríamos estar hablando de una hepatitis crónica, como esto, ¿no? Que mira, se ve el grano mucho más irregular, más grueso, ¿no? Mira. La apariencia de esto, ¿no? Este incluso tiene fluido libre, líquido libre en el abdomen. Ok, un poco para distinguir la parte crónica del hígado graso. Ok, por eso importa comparar uno con otro. Ok, porque como tú en ecografía puedes subir, bajar la ganancia, no te puedes guiar solamente digamos, del tono de gris, no, sino vas a hacer comparaciones con otros órganos. Ok. Vesícula biliar. Para la vesícula biliar, pues tenemos, esto te pongo acá el grosor de pared de la vesícula, 2 a 3 milímetros y menores de 1 milímetro en el caso de felinos. ¿Ok? Vesícula biliar, te vas a dar cuenta porque vas a estar cercano también al diafragma, ¿no? Zonas anecoicas puras, debería ser el contenido anecoico puro. ¿No? Okay. Vas a encontrar a veces barro biliar y eso lo vas a ver porque vas a ver zonas con mayor ecogenicidad. ¿Okay? Debería ser puro y homogéneo como parecido a la vejiga. Te parecía, si la vejiga tenía sedimento se veía más hiperecogénico, igual acá. El barro biliar también se puede ver más hiperecogénico. ¿Okay? Y acá, por acá te pongo algunas imágenes. Por ejemplo, mira este calculazo. ¿Cómo se hace el cálculo? Y la tremenda sombra que me está generando. ¿No? Cálculo, tremenda sombra que me está generando. ¿Ok? Entonces el artefacto es un indicativo. ¿Ok? Colecistitis acá, como se ve engrosado la zona del colédoco. Y mucocele, mira esta apariencia así como de... Esto le llaman como un signo del kiwi. Se parece un kiwi, ¿no? De esa forma. Sí, ¿no? Como una rodaja de tomate, quizás. Profe, Dímelo. ¿los cálculos y barros biliares son lo mismo? O sea, ¿están compuestos por lo mismo? En este caso las composiciones no cambian, pero, o sea, el barro biliar se refiere a una... O sea, igual es una mayor ecogenicidad, pero no tiene una conformación, o sea, no está formado, precipitado de esa manera, ¿no? El barro biliar es más como movible, entonces lo vas a encontrar así, como que está yendo de un lado para otro, ¿ok? Pero sí, la composición es porque todo viene de la bilis, ¿no? Y acá es el... Ahí está, mira, por ejemplo, este es el sedimento. ¿Ya? Con el barrito. Cuando es cálculo ya le vas a llamar porque te genera una sombrita, ¿vale? Ya, y por último, no, ya me tengo que ir de esta. Tengo que ir de esta. Bueno, en la parte de transnacionalidad lo vemos